estábamos aquí conversando con nuestros queridos maxi abogados, Federico Anaya y David Peña, sobre la conversación que vamos a tener en este mismo instante que comencemos, sobre los temas que nos parecen muy, muy importantes, y un poquito también sobre los avatares del frío, el clima. Ahí recibimos, Ernesto, y una crítica del jovenazo David Peña, que nos dijo que ya estamos viejitos y por eso tenemos frío. Pero bueno, ¿cómo están, David y Federico? Bienvenidos. Bien, buenos días, ¿cómo Hola, estamos? buenos días, mi querido último hombre Malboro, que ya nos andas ahí enrucando. Buenos Pues días. es una cosa de la edad, mi querido Ernesto, ya a cierta edad pues se tiene frío, te empiezan los dolores reumáticos, ¿no? Es normal, Pues pero hay ya que, llegarás, ya quién llegarás. sabe si llegue, mi querido, quién sabe, pero bueno. Federico Anaya, buenos días. Buenos días, Ernesto, Alberto, ¿cómo han estado? Preséntanos cómo se llama el gatito. Este es el pandemiau. El pandemiado. Ok, bueno, pues ahí está Federico, el ciudadano magistrado. Ya sabe que este es un canal muy otro, pet friendly, así que pues ahí está. Ese por lo menos no ladra, eso es lo bueno, así que se puede hablar y se puede tener ahí en los brazos. Pues David Peña, pues vaya noticias que nos estabas comentando el día de ayer, para sorpresa de algunos de nosotros que no estábamos enterados, con el señor Juan Collado. ¿Qué demonios está pasando ahí? Además de que ganó un amparo, pues tiene ofertas navideñas por parte de la Fiscalía. Pues mira, en la semana salió una nota que yo no tenía tampoco en el radar, que hubiera una acusación por parte del gobierno de Chihuahua hacia Juan Collado. Digo, no lo tenía en el radar del paquete de acusaciones que tiene. Más bien yo pensaba o me había quedado con la idea de que eran acusaciones de tipo federal, presentadas en gran parte por la Fiscalía General de la República. Sin embargo, en la semana me entero precisamente, que fue lo que les compartí, que se le concedió ya un amparo, en definitiva, contra una orden de aprehensión que tenía del gobierno de Chihuahua, bueno, imputada por la Fiscalía del gobierno de Chihuahua, la Fiscalía General de Chihuahua, y ahí me parecía bastante raro de entrada la acusación, porque lo estaban acusando de peculado, que es un delito que necesariamente está en el catálogo de delitos cometidos por servidores públicos. Es decir, solo lo pueden cometer servidores públicos, servidores públicos, o bajo ciertas modalidades, personas que tengan acceso a recursos públicos, que no necesariamente sean servidores públicos, pero es decir, que tengan la administración, por ejemplo, de recursos públicos. Y precisamente ese amparo se gana, pues porque en el fondo del amparo le dicen, pues es que este señor lo puedes acusar de fraude, de corrupción, de tráfico de influencias, pero no manejaba recursos públicos, ni era un servidor público. Por lo tanto, pues no puedes estarle imputando ese delito que le estás fincando, digamos, en Chihuahua, desde la Fiscalía de Chihuahua. Aparejado con eso, empiezan a salir varias notas que ahí yo honestamente, en la lógica del sí fue o no fue, del desmentido o no, hay varias notas encontradas, digamos, una primera ola de notas en donde dice que en el marco del proceso que se le está llevando a Juan Collado, se le ha ofrecido un criterio de oportunidad. Ya lo habíamos estudiado aquí. ¿A qué se refiere? Con el nuevo código, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece esta posibilidad de que tú aportes información sobre la investigación que se te está llevando. El caso de Lozoya es el que hemos comentado más. Tú aportes investigación que permita acusar, iniciar una investigación y eventualmente acusar ante un juez a otras personas cómplices u otras personas que hayan cometido otros delitos. Y eso es una oportunidad para ti, porque te reduce la pena, te establece un procedimiento con una sanción menor, bueno, te establece ciertos beneficios, por así decirlo. Entonces, me sorprende también porque quien las notas que están saliendo, que se están filtrando, dicen que la Fiscalía General de la República es quien le ofrece, es decir, quien busca a Juan Collado para llegar a un criterio de oportunidad. Y con esto voy terminando. ¿Por qué aquí llama la atención, digamos, uno? Primero, porque los mismos días en los que se sabe que gana el amparo de Chihuahua, es decir, que ya solo tiene acusaciones federales, o hasta donde sabemos solo tiene acusaciones federales,
Se sabe también, o se filtra, insisto, no está confirmada la información, se filtra cuando menos, de que la Fiscalía General de la República está buscando otro criterio de oportunidad con otro pez gordo o pez grande del sistema pasado, digamos, de la corrupción. Y entonces sí nos puso, diría Ernesto, hacía sus caritas, sus emoticons en el chat, hacía de sorpresa, justo porque pues es otro caso que fue, digamos, muy importante por la trascendencia del abogado, pero pues que está, según la información, en aras también de llevarse a otro acuerdo de estos extraños de criterios de oportunidad que le estaría ofreciendo la Fiscalía General de la República. Me llama la atención esto que se ha publicado y que el origen de las historias que al menos yo he leído, Federico, es amigos cercanos al abogado, que ellos señalan que fue la fiscalía la que se acercó a ofrecer un criterio de oportunidad, que implica básicamente retirarle los cargos, no sé cuáles cargos le vaya a retirar, porque hay algunos bastante fuertecitos, a cambio de su colaboración. La historia de la Fiscalía General de la República con los criterios de oportunidad es francamente lamentable, a reserva de lo que tú quieras opinar, Federico, pero ¿quién, a quién podría involucrar, de qué se trata, hasta dónde puede llegar, eventualmente una, digamos, explicación, por no decirle delación, de parte de Juan Collado, de sus clientes? Hay investigaciones periodísticas que vinculan incluso parte de su fortuna con organizaciones de delincuencia organizada, además, por supuesto, de la protección legal que le dio a políticos como Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, etcétera. ¿Tienes alguna idea de qué podría pasar y cómo ves este tema? A ver, yo no tendría ninguna idea porque en realidad no tenemos los datos. Y bien dijiste ahorita, Alberto, que es un contexto importante, que las notas acerca del criterio de oportunidad para Juan Collado provienen del entorno de Juan Collado. Entonces, uno puede imaginarse que es parte de la estrategia política de la defensa de Collado. Ahora, también no hay que quitar la posibilidad de que sea una estrategia pactada con la Fiscalía General de la República. Y yo insistiría en la teoría que tengo de que estamos viviendo ya una poliarquía en el cual los poderes están completamente disgregados y todo el mundo tiene un número más o menos grande de canicas, pero nadie tiene todas las canicas en control. Y eso es relevante, por ejemplo, con el amparo. Mi explicación del amparo, que se concebió a Juan Collado, nos indica que la Fiscalía de Chihuahua, que en realidad es la Fiscalía de Corral, que era el señor César Peniche, fue al final de la historia, ojo, fueron 5 años de gobierno corralista, en los cuales, pese a que él dijo que tendría una estrategia anticorrupción y que aparte tenía a tiro muy claros al gobernador Duarte y toda su red de corrupción, quedó en agua de borrajas. O sea, César Peniche, que ahorita me vengo acordando, probablemente es de mi misma generación en la Facultad de Derecho de la UNAM, resultó un muy mal fiscal. Entonces, la nota jurídica tendría que ser que cómo anda el fiscal de Chihuahua acusando de peculado a alguien que no es servidor público, que ya no lo dijo David. O sea, ese era el nivel de mala ciencia jurídica que se estaba usando. Ahora, nosotros aquí hemos documentado la mala ciencia jurídica en la Fiscalía General de la República, pero es, en mi opinión, una enfermedad endémica que afecta prácticamente a todas las fiscalías. Creo que el problema que tenemos aquí es, y con eso cierro, que la Fiscalía General de la República, que tampoco tiene muy bien armados sus casos, de pronto está avisando. Ahora, ¿avisándole a quién? A través de Milenio, por ejemplo. Y aquí hay que empezar a jugar a la ciencia política y un poco a la política de café. Hace más de un año, creo que año y medio, Jorge Castañeda, que se las da de muy ducho en muchas cosas, escribió un articulito en el ámbito de Nexos en el que decía que los expresidentes pues, no están mancos y que frente a el caso Lozoya y el peligro de que Lozoya delatara a Peña Nieto y a Videgaray,
pues también se iban a defender los otros. En ese nivel del debate, que es un nivel etéreo, de élite, oscuro, la tenebra, o sea, así es en donde habla Jorge Castañeda. Eso puede ser un golpe de la Fiscalía pactado con la defensa de Collao para avisarle a los grandes señores feudales, a los expresidentes, pues que al final de cuentas también su abogado podría delatarlos. Y ahí tengo yo una duda para David. Una persona que ha sido el abogado en algún caso de un expresidente, no rompería la relación cliente-abogado, no cometería un delito de abogado si en el marco de un criterio de oportunidad los delatara. Por alusiones personales, dirían en el Congreso. Fíjate que es interesante, Federico, porque la protección de la secrecía de la información cliente-abogado está en el derecho anglosajón, pero no en el derecho mexicano. Es decir, hay una obligación de preservar la información, pero no hay una sanción si la incumples. Entonces, digamos, eso está interesante porque te dice en la ley, y si mal no recuerdo, la ley de profesiones, la ley general de profesiones te establece ciertas categorías de profesión en donde tienes que guardar este privilegio de la información, pero no hay una sanción si la incumples, como en Estados Unidos sí. Incluso tú le puedes decir a un juez o al Ministerio Público, ahí en Estados Unidos, a la Fiscalía, no puedo darte esa información porque está protegida bajo el privilegio cliente-abogado. En México no pasa. Entonces, ahí yo creo que sí podría aprovechar Collado, dar mucha información, pero recordemos que el tema sobre el criterio de oportunidad, que es el candado que se puso justamente en el Código Nacional, es que no solo des la información, sino que esa información sea útil para una investigación y que esa información útil para la investigación permita hacer una imputación judicial a otra persona con la información que tú diste. Entonces, ahí me parece que es donde se está quedando la Fiscalía General de la República, porque le pueden dar información, y yo dudo también de la calidad de información que esté dando, pero le están jugando mucho a esto de los tiempos, alargarlo, estirarlo, y pues en este caso con de Juan Collado, pues a ir ya, empezar a ganar algunos amparos, en la lógica de ir ganando tiempo para evitar que los procesos vayan avanzando, ¿no? Ya, gracias, mi querido último hombre Marlboro, David Peña y Federico Anaya. David, déjame, si me lo permites también, y Federico, salvo que tengan algo más que añadir, porque bueno, le avisamos que el ciudadano magistrado Federico Anaya se va a tener que retirar en unos minutos más, en unos 10, 15 minutos, pero se abrió también este otro texto que también nos proponías, David Peña, pues que tiene que ver pues con el caso de Javier Duarte, y lo estuvimos hablando acá, le dimos un espacio también importante por estas acusaciones que finalmente tuvo sobre desaparición forzada. Pero hay todo pues en este mundo en el que ustedes se mueven de los laberintos jurídicos, pues hay ahí todo en el mundo. interesante mundo abogadil, mi querido Ernesto, por favor. Perverso, en el perverso. Oscuro, en como el este oscuro. gato. Sí, no, qué barbaridad. Bueno, parece, según los datos que nos estabas dando, David, pues no todo está así tan fácil, y que es solamente a que habría que festejar que finalmente un exgobernador como Javier Duarte pues sea acusado por desaparición forzada. Él tenía señalamientos y acusaciones en el marco del delito del fuero común y también del fuero federal. ¿Qué pasa aquí en este caso entonces con Javier Duarte y estas nuevas sentencias o acusaciones que puede tener en su contra? Yo, si quieres, para conectar este otro tema, cerraría nada más al anterior diciendo que, bueno, aquí la información que deberíamos de tener, si es cierto o no el acercamiento para los criterios de oportunidad, pues tendría que venir de la Fiscalía General de la República. Pero bueno, ya nos ha quedado claro que esta Fiscalía, entre muchas otras cosas que hace mal, comunica pésimamente, ¿no? Tiene muy mal sistema de comunicación. Entonces, bueno, pues estamos en este chismerío, literalmente, de que alguien dijo, que le dijeron, que le ofrecieron. Entonces, en esa lógica hay que tomarlo, por eso decíamos como encorchetado,
la información sobre el criterio de oportunidad, hay que darle seguimiento y a mí nada más, si la Fiscalía General de la República no salió inmediatamente a desmentir, me parece entonces que tiene cierta, digamos, cierto grado de veracidad o cierto grado esta información que se filtró, ¿no? Entonces, pasando al siguiente tema, me sorprendía igual la semana pasada, y por eso lo quería colocar como uno de los temas, que se festinó en varios medios de comunicación, incluyendo en Momentum, sí, ¿no? sí. Incluyendo Momentum, que se hubiera detenido por fin una orden de aprehensión en contra de Javidú, del exgobernador de Veracruz, por su presunta participación en delitos relacionados con desaparición forzada o en desaparición forzada. Y entiendo que es un caso específico de unos jóvenes que desaparecieron en Veracruz a partir de la conformación o la estructura de estos subsistemas policiales que se utilizaban en el Estado para, pues, hacer trabajo sucio al crimen organizado, digamos, en resumidas cuentas, ¿no? Pero justo me sorprendía porque aquí lo platicamos cuando se detuvo a Duarte, y decíamos que hay un principio en el tratado de extradición, tanto con España como con México. En España estamos hablando de Ancira, de Lozoya, y aquí en el caso de Javidú estamos hablando de Guatemala. El tratado de extradición México-Guatemala, hay un principio que en la mayoría de los tratados está, pero se llama principio de especialidad. Y quería solo referenciarlos, regla de especialidad se llama, artículo 15 del Tratado de Extradición México-Guatemala. Y lo leo textual, dice, la persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la parte requirente, en este caso México, por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición, ni tampoco será extraditada a un tercer estado. Pues me parece que el principio de especialidad del tratado es bastante claro, y si nos vamos a los delitos por los cuales fue extraditado, y refiero una nota del momento en el que se hace la extradición, tiene cargos federales por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, y a nivel estatal tiene acusaciones de tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, sea lo que sea, abuso de autoridad, peculado y coalición. Si se fijan, la mayoría de los delitos, y luego lo explico brevemente porque ya en el chat ya me reclamaron que amanecí muy abogadil el día de hoy, en la mayoría de estos delitos están relacionados con dinero, peculado, coalición de servidores públicos, abuso de autoridad y los recursos de procedencia ilícita, que era el tema oprobioso con Duarte, ¿no? Todo el tema de la millonada de merezco abundancia de Karime, de su esposa, todo el tema del dinero, y ahí se centraron las acusaciones. Con base en esas acusaciones se pide la extradición y se extradita a Duarte a México. Y cierro. ¿Se tiene que respetar el principio de especialidad del tratado de extradición? Sí. Solamente tendría, es un procedimiento muy complicado que tendría que autorizar, en algún momento lo dijimos también acá, tendría que autorizar la Corte Constitucional de Guatemala la solicitud de México para avalar, ampliar, digamos, hacer una interpretación extensiva del tratado de extradición y poderle permitir que el gobierno mexicano le imputara otros cargos a Javier Duarte. ¿Por qué Javier Duarte no salió, no reclamó, los abogados no salieron a decir nada? Porque eso está destinado al fracaso. No sé si fue acusación de la Fiscalía General o de lo local, pero está destinado al fracaso por el candado que se tiene en el tratado de extradición. O sea, más allá de que ahorita se le haya podido ejecutar la orden de aprehensión o eventualmente vincularlo a proceso en una audiencia inicial, está destinado al fracaso porque el propio tratado de extradición te establece esta condición, y en el acuerdo de extradición estableces el catálogo de delitos. No puedes de la nada decir, fíjate que él también es culpable de tal cosa e imputarle ese otro delito. Entonces, por eso yo decía, hay que revisarlo. Me parece que eso está más allá de festinarlo. Qué bueno, me parece que está nacido muerto ese asunto. No hay forma de que pueda proceder. ¿Cuál es tu lectura, Federico? Porque a mí me queda dudas. Como bien señalaba David, ¿quién fue la instancia que hizo esta petición para que se le fincara la desaparición forzada a Javier Duarte, que se tuvo que haber sido el primerito de las acusaciones por las cuales se trajo a este controvertido personaje a México? Yo dudo que no supiera
vamos, como si no hubieran estudiado derecho quienes hicieron esta petición, o a qué le estarían apostando, más allá de un tema meramente político, que es la primera lectura que tengo. Pero ¿cuál es la tuya? ¿Hay alternativas o la única salida es justamente la que plantea David, de que la Corte del gobierno de Guatemala, pues el Estado guatemalteco, acepte una ampliación o una interpretación distinta de la extradición que se hizo de Javier Duarte? A ver, de hecho, David se adelantó a una pregunta que yo iba a hacerle. O sea, los tratados de extradición obviamente incluyen el principio de especialidad, porque cuando uno huye de su país por una persecución, que puede ser justificada o no en lo social, uno espera que el país que lo recibe lo proteja. Entonces, por eso los tratados de extradición dicen, solo voy a soltar a la persona para que regrese a su país a ser juzgado si primero un juez mío revisa que el delito del que se le acusa existe en este país, en el mío. Segundo, que tú no lo vas a acusar de otra cosa más que de lo que dijiste que lo ibas a acusar. Pero tiene que haber una salida, y la salida es la que nos dijo David. En el Tratado de Extradición con Guatemala se puede ampliar la posibilidad de acusar presentándole al Estado guatemalteco, que sigue protegiendo a Duarte por ese principio internacional de protección a los ciudadanos que huyen de su país. Ojo, ese es un buen principio, y los malos también lo van a usar para beneficiarse. Por eso los buenos somos buenos y hicimos leyes para todos. Pero entonces, quien haya acusado, no importa si fue la Fiscalía de Veracruz o la Federal en México, deberían saber esto y deberían haber preparado la ampliación ante Guatemala. Y lo interesante de Guatemala es que es altamente probable que la Corte Constitucional guatemalteca estuviera dispuesta a ampliar para delitos de desaparición forzada, por el récord que tienen en materia de derechos humanos hasta ahora. Entonces, me parece que otra vez, es lo que dije hace un momento, es el defecto, al parecer congénito, de las fiscalías mexicanas, que no terminan de ser hábiles, de ser buenas para ejercer el derecho. Yo creo que eso es lo terrible de la historia. Ya, gracias Federico. David Peña, y para usted que nos está escuchando, pues nada más le coloco estos otros elementos porque hablamos de delitos del fuero común o del fuero federal, y nada más para precisar cuáles son los delitos que se le están imputando a Javier Son del Duarte. fuero común. Ya chequé ahorita una nota, iba a hacer referencia a una nota que acaban de publicar ahorita Animal Político, si quieres, pero ahorita en lo que terminas. O sea, fue Jalapa. Fue, sí, la el fiscal en Jalapa. O sea, porque la del fuero común, bueno, entiendo que es narcoactividad y delitos contra el ambiente en Guatemala, y Duarte aceptó ser extraditado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Esos son los delitos. Esta es una nota del diario Milenio que retoma estos datos por los que Javier Duarte aceptó la extradición. Y bueno, no sé entonces qué estás leyendo tú ahí, ahora sí que si tú tienes otros datos. Yo tengo otros datos, mi querido Ernesto, yo también tengo otros datos. No, fíjate que justo ahorita estaba checando esto que comentaba Federico al final sobre la autorización del gobierno de Guatemala, y acaba de subir hace unos minutos una nota Animal Político firmada por Arturo Ángel, en donde justo, bueno, él refiere que se suspendió la audiencia, la que estaba programada ya para este tema de la desaparición forzada, y refiere que los abogados tienen un amparo, entonces que ya habían presentado un amparo, que tienen una suspensión contra esa orden de aprehensión específicamente, alegando, digamos, diferentes aspectos, ¿no? De violaciones al debido proceso. Pero aquí hace una referencia, y me parece interesante traer la colación para yo autocorregirme. Arturo Ángel, y citando a Animal Político, dice que el gobierno de Guatemala autorizó ya desde el mes de noviembre, o finales del mes de noviembre, autorizó ampliar los delitos por los cuales estaría siendo procesado Javier Duarte, y entre ellos incluyó el delito de desaparición forzada. No tengo la referencia exacta, digamos, pero aquí bien cita un oficio de Relaciones Exteriores
a través de la cual dan cuenta de que las autoridades guatemaltecas dieron el consentimiento en la interpretación de una excepción a la regla de especialidad, así dice la nota de Relaciones Exteriores, para que Javier Duarte pueda ser juzgado por otro delito diferente al que ocasionó su extradición. Entonces, citando, si seguimos la nota y existe realmente este procedimiento, que yo no dudo que exista, me retrotraigo, me corrijo en mis palabras, y entonces sí sería, digamos, sí tiene mucha relevancia, sí tiene importancia justo este tema de ahora la acusación contra Duarte. Insisto, está sujeto todavía a diferentes amparos, la defensa ya se amparó, suspendieron la audiencia y esto va para largo, digamos, es un proceso complicado, pero bajo digamos, el argumento central que era la mesa de debate, bajo este principio de especialidad, yo desconocía que se existiera esto ya que estuviera avanzado, y justo la nota que hoy hace Animal Político aclara que hace una referencia donde dice que el gobierno de Guatemala, como decía Federico, ya autorizó, digamos, aprobó que se le pudiera imputar por este otro delito. Ahora hay que ver en la calidad de la acusación, de la imputación, las pruebas y todos los datos que están referenciados, porque quien acusa es la Fiscalía de Veracruz, y bueno, pues de entrada ya le dieron un llegue porque le suspendieron la audiencia inicial con orden de aprehensión y cumplimentándola en el reclusorio norte, ya le suspendieron la audiencia inicial, entre otras porque dice la defensa que han cometido violaciones al debido proceso legal. Pues eso cambia por completo el panorama, ¿no, Federico? ¿Tú cómo ves ahora este nuevo escenario? Bueno, de hecho me sostengo en mi duda acerca de la capacidad del litigio estratégico, porque con los datos que acaba de darnos David y que los está leyendo ahorita en una nota que va saliendo, sí se hizo el trámite entonces en Guatemala, el Estado guatemalteco autorizó, pero es obvio que la fiscalía que está acusando, que es la veracruzana, no ha terminado de documentar esto frente al juez en México. Y por lo tanto, el juez lo que hace es paren, porque yo estoy viendo indicios de que sí hubo un movimiento, pero no me lo han documentado. Eso sí es un poco para avergonzarse, pero es menor que lo que estábamos diciendo antes. Porque si ya hice todo el trámite internacional, pues lo lógico es que llego, ahora sí, con todos los cañones disparando al mismo tiempo, para que no quede ninguna duda y la defensa no tenga manera de presentar el amparo. Pero de todas maneras, es un paso adelante. Y de nueva cuenta, ahora sí me tengo que ir, pero quiero agradecer que este tipo de complicaciones judiciales nos obliguen ustedes a discutirlas, porque este conocimiento es el que va a permitir que la gente entienda lo complicado que es ser fiscal y por eso lo importante que es quiénes están al frente de la fiscalía y qué calidades tienen. Pero, compañeros, cuídense ustedes. Ciudadano magistrado Federico Anaya, nos vemos, nos vemos el jueves ahí en la posada. En la rifa posada. Hasta luego, listo. Gracias. Hasta luego, suerte. David Peña, pues más allá de que también quieras añadir un dato más, pues está también esta otra propuesta de este otro tema y que tiene que ver con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pues los datos que nos estabas compartiendo también pues son tremendos, de que hay más de 130,000 solicitudes, 130,000 para solo 48 servidores públicos. Pues me acordé de la Comisión Nacional de Búsqueda también, que tiene 94,000 desaparecidos y tiene un personal de 89 personas, le tocan aproximadamente 1,300 por trabajador si tuviera que hacer, si todos hicieran específicamente el mismo trabajo. En fin, pues es un dato tremendo, David. Mira, pues creo que parte de lo que ha ocupado la atención estas semanas es precisamente la crisis migratoria que se está viviendo en México. La falta de pues una política, yo incluso diría consistente o congruente. Alberto lo colocaba en varias de las notas de la semana pasada, en varias de las mesas. Decía, bueno, primero el rehabilitar el de México, Quédate en México, ¿no? Este programa estadounidense, el de Quédate en México, era una contradicción. No hay condiciones para los albergues, no hay condiciones para el refugio, no hay condiciones para la salud, no hay condiciones para la educación. Entonces ahí meten una crisis al Estado mexicano.
Y por otro lado, pues teniendo ese, digamos, en la parte norte del país, y en la parte sur, pues teniendo esta política de persecución desde el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en contra de los flujos migratorios o de las caravanas migratorias. Entonces, era este tema como de una ausencia de una política clara en materia de migración. Y a mí me parece, yo me sumaba, digamos, me sumaría a esta crítica muy puntual que hace Alberto en cuanto a la construcción o la ausencia de la construcción de esta política migratoria. Y sobre ese tema me salta igual esta información que les compartí para hacer esta discusión, donde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la instancia que se tiene que encargar de hacer los trámites de asilo, de refugio de todas estas personas, o de muchísimas de estas personas, pues tiene 48 personas asignadas para atender, cuando menos en lo que va del año, 130,000 solicitudes, lo que desde luego convierte a la comisión, a la Comar, en un ente sobre rebasado, sobresaturado en cuanto a las peticiones, y eso va teniendo un efecto, digamos, este efecto en cadena, porque las personas que ingresan a México pueden hacer esta solicitud de asilo de refugio, y lo veíamos en las crisis en Tapachula, en los centros para migrantes en Tapachula, donde las personas decían, presenté la solicitud hace 3, 4, 5 meses, hasta un año, y no me han dado respuesta. ¿Y en qué se está convirtiendo ese tema? Además de que todas estas personas, si no tienen respuesta de su solicitud de asilo, de refugio, no pueden trabajar, no pueden moverse por el territorio mexicano, digamos, libremente, y entonces va agudizando este problema porque siguen llegando personas, siguen llegando, este flujo migratorio no se para y se van aumentando a estas personas que ya están en esta condición de espera, por así decirlo. Entonces, sí me parecía otro dato importante. Yo creo que, y con todo respeto, ese dato, o sea, ese tema se puede resolver con dinero. O sea, me parece que es tan vulgar como triplicarle o cuadruplicarle el presupuesto a la Comar, y que en lugar de tener 48 personas tenga 250 o 300 personas que ayuden a procesar esas solicitudes y que ayuden a desfogar todas estas demandas que se vienen presentando en cada uno de estos flujos o cada una de esas caravanas migratorias. Entonces, me parece que igual ahí es una falta de visión, o es una falta, yo no me gustaría calificar qué es lo que está pasando a nivel del gobierno federal, particularmente en la Secretaría de Gobernación. Y aquí sí hay que marcar, digamos, la diferencia. No es el presidente, ya saben que una de mis ideas también es desandresmanuelizar la discusión, porque si no todo se convierte en el presidente. Aquí es la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación tiene responsabilidades que no está cumpliendo a través del Instituto Nacional de Migración. Incluso ahora Monreal salía también, creo que jueves o el viernes, a decir que se va a llamar a los directivos del Instituto Nacional de Migración en relación al trágico, lamentable accidente que pasó en Chiapas, donde murieron, no sé cómo va la lista, 54, 55 personas lamentablemente, pero para estar viendo hasta ese momento con la tragedia, alguien del Congreso, ya Monreal, dijo, bueno, vamos a llamar al Instituto Nacional de Migración a ver qué están haciendo sobre el tema de la política migratoria. Pero insisto, el tema de la Comar me parece absurdo. Yo no tengo el dato de cuánto se incrementó o cuánto se le dio en este año para el 2022, pero el año pasado hacíamos esta crítica. Entre el presupuesto de 2020 a 2021 se le había mantenido prácticamente el mismo presupuesto, pese a que había tenido 600% más de aumento en demandas, en solicitudes de asilo y de refugio. Entonces, el personal que está atendiendo está haciendo, y yo no los conozco, hablo en abstracto, una labor, me parece, heroica, atender 130,000 solicitudes con 40 personas, 48 personas, y pues en la medida de las posibilidades, como lo puedan ir sacando, me parece que ya será ganancia. Pero pues ahí incluso, y termino con esto, la nota decía, que estuvimos revisando, que la ACNUR, la Oficina la Oficina de Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados, le había inyectado directamente a la Comar millones de dólares justo para procesar algunas de las solicitudes. Es decir, como no tenía dinero la Comar, la ACNUR le tuvo que dar dinero a la Comar para que él contratara gente y pudiera procesar estas solicitudes. Me parece que esa es una actitud, sí, de desprecio a las condiciones que la gente está padeciendo en México al llegar y estar pidiendo el asilo y el refugio. Me parece que sí es una actitud displicente, indolente, en donde sí, insisto, se puede resolver con dinero, no es un asunto que trastoque los acuerdos con Estados Unidos, es un asunto que se tiene que resolver con dinero,
y que lamentablemente el gobierno no lo está asumiendo tampoco, ¿no? ¿Pero es un asunto de dinero, David, o es un asunto de cómo se entiende a la migración irregular que llega sin documentos a México? Porque esto, si vemos esta historia de la Comar, es nada más un eslabón más de una cadena que te construye algo que es inédito en la historia, por lo menos en la historia de los gobiernos recientes de la República Mexicana, de endurecer a este nivel la política migratoria de nuestro país. Porque, por un lado, tienes a una Comisión de Ayuda a Refugiados que tiene un presupuesto y un personal mínimo, y que está enfrentando algo también histórico, 130,000 solicitudes de refugio. Nunca había ocurrido, ni siquiera cuando nació la Comar. En un año, 130,000 solicitudes en un año. En un año, sí, que no se había presentado ni siquiera cuando surgió, que fue aquella crisis de la guerra civil en Guatemala que obligó a prácticamente todo el pueblo Ixil a escapar de Guatemala del genocidio del que era víctimas por el dictador Ríos Montt en los años 80. Tenemos por un lado este presupuesto bajísimo con personal hiperescaso. Es imposible humanamente atender en el lapso que necesitas a 130,000 solicitudes con tan pocas personas. Y por un lado, la contradicción que implica que desde el gobierno de la República se plantea hacia afuera la política de que México está dispuesto a recibir y proteger a todo el que pida ayuda, lo cual en los hechos no se nota, y menos se nota cuando tienes al mismo tiempo una estructura militarizada que ha establecido al menos 2 o 3 anillos de seguridad para impedir que se muevan los migrantes del sur. Entonces a mí me parece que sí, el dinero es importante, pero ¿será suficiente nada más? ¿O es necesario hacer una revisión de esta nueva e inédita política migratoria endurecida de mano dura de parte del gobierno mexicano, David? Mira que hay una frase, igual de esas claves de si tienes interés en algo, con el dinero se demuestra, ¿no? Y en el caso de política, me parece que se aplica perfectamente. El gobierno mexicano, ahí sí, el presidente López Obrador tiene interés en los programas sociales y pues cada año le da lana, ¿no? Este último año en el presupuesto para el 2022 incluso metió en el anexo 13, que es para la igualdad de mujeres y contra la violencia hacia las mujeres, metió Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, adultos mayores, o sea, porque la idea es tener lana de donde sea. Y entonces, en ese anexo 13 que está etiquetado para la igualdad, para, digamos, en la construcción de política pública, de acciones tendientes hacia la igualdad entre hombres y mujeres y para eliminar o erradicar la violencia contra las mujeres, metió ahí en ese rubro, pues varios de sus pedacitos, mochecitos, digamos, de estos grandes programas. ¿Qué implica? El presidente tiene un interés en estos programas, que bueno, está bien, y se ve en el presupuesto, o sea, se ve en el presupuesto que tiene interés. Y ahora justo para que no quedara yo como en el aire del tema presupuestal, sí tiene que ver con un interés político, probablemente, como dices tú, Alberto, sí tiene que ver con la visión que tiene el Estado mexicano, no solo es el presidente, es el Estado en su conjunto, de la forma en la que tienen que ser atendidas estas personas o las que merecerían ser atendidas estas personas. Y leo una nota el 22 de noviembre del 2021, justo donde se hace una entrevista al director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y dice que en términos presupuestales, descontando la inflación entre el 2020 para 2021 y la proyección hacia el 2022, el presupuesto real que se le asignó en este presupuesto de este año a la Comar es poco más de $1,000,000 de lo asignado en el 2021. Tiene un presupuesto de 45 millones de pesos, 45 millones de pesos para atender las 130,000 solicitudes. Es un tema que sí me parece que es un tema indignante. Porque oye, David, nada más una precisión. ¿Es 45 millones? ¿No es 45,000? No, 45.1, será de 45.6 millones de pesos. 45.6 millones de pesos para todo el año, para toda la comisión, para atender todas las solicitudes. O pensaría uno 420, no 45. 45 millones de pesos para todo el año.
Entonces, pues ahí me parece que sí está, y probablemente eso se derive, ya tú haces un análisis más de fondo, mi querido Alberto, como de costumbre, decir no solo es la lana, sino por qué no se le da esa lana. Y tiene que ver con el trato, la interpretación que se tenga de cómo se les va a tratar a las personas migrantes, ¿no? Es decir, una cosa más de fondo, yo diría hasta discriminatoria. O sea, sí me parece que es una política discriminatoria preocupante, y por eso colocaba este dato. No tiene que ver con que si la Guardia Nacional o no, que coloca Ernesto en varios de los temas, si está participando o no, que es un tema crítico. La corrupción en el Instituto Nacional de Migración, entonces nos van a decir son cosas endémicas de los pasados, del gobierno neoliberal que no podemos quitar. A ver, aquí es muy claro. Es una institución que es respetada, que es reconocida a nivel internacional, que tiene fundamento internacional y que necesita dinero. O sea, perdón que lo relativice así, pero necesita dinero, más dinero para operar. Y este año se le dio 1 millón de pesos más para atender esas 130,000 solicitudes. Por eso me parecía el tema, no hay que dejarlo por fuera, insisto, sacarlo de esta discusión de la corrupción es entonces en el entramado y las políticas con Estados Unidos y ¿no? Este tema de cómo se negoció el de Quédate en México, si formó parte del acuerdo de negociación o no para el Sembrando Vida en Centroamérica, o sea, todas estas cosas de elucubraciones que a veces nos hacemos, ¿no? Desde la parte crítica o desde la parte de opinión, pero aquí esto es un dato duro. Si te interesa el tema, pues le asignas recursos, porque ¿qué te genera? Y termino con esto, ¿qué te genera? Si tú le asignas más recursos a la Comar, tiene mayor capacidad de procesamiento de esas solicitudes y vas desfogando la cantidad de personas que se estaban juntando y que te están convirtiendo ya en una crisis humanitaria en México, en una crisis humanitaria que no se había visto hace mucho tiempo, que se ha visto sobre todo en las zonas fronterizas entre África del Norte y las costas italianas o las costas españolas. Estos temas de crisis humanitaria se están viendo ya en México y pues me preocupa, insisto, que teniendo la posibilidad en este presupuesto de asignarle mayores recursos para atender un problema hoy, se le siga apostando a una inversión que puede tardar 5, 6 o 10 años, y qué bueno que se está invirtiendo también a largo plazo, pero que teniendo un problema hoy, pues no se busque atender desde esta lógica, insisto, pues de darle presupuesto, mayor capacidad y mayor personal. Ya, David Peña, no, ya casi se nos acabó el tiempo, pero no quisiera cerrar sin poder abordar también pues este trágico accidente que algunos dicen, de hecho, en el artículo de hoy de Alejandro Saldaña que estamos publicando, no fue un accidente. Básica y llanamente, y haciendo la connotación pues de que es consecuencia de una política migratoria que tenemos actualmente en nuestro país. La cifra hoy subió a 55, eran 54, hoy son 55 y contando, todavía hay varios graves. ¿Qué decir? ¿Cuál es tu valoración sobre esto, que es esta tremenda tragedia, David Peña? Mira, yo no he leído el artículo de Saldaña, lo voy a revisar al ratito, pero yo me sumaría igual a la serie de críticas sobre la ausencia de estos mecanismos de una política migratoria integral. Incluso veía alguno de los cartones que se publicaban en relación a la tragedia, no recuerdo en qué medio lo vi, pero era una imagen de un trailero recargado en su tráiler con una cara de calaca, con una cara de calavera, enfrente, junto a una caravana migrante, y enfrente la Guardia Nacional con los escudos, ¿no? Y entonces alguien de la Guardia les decía, por aquí no pueden pasar, pídanle raya al señor, a del tráiler. Entonces, aunque me parecía muy crudo, muy duro el cartón, justo qué es lo que está haciendo, que a mayor restricción en las políticas de migración, a mayor presencia militar, a mayor presencia de la Guardia Nacional, están haciendo o están obligando a la gente a que recurra a estos otros métodos o a estas otras vías que son mucho más peligrosas, mucho más riesgosas y que sí literalmente están controladas por el crimen organizado. Entonces, alguien podría decir, bueno, es que no es responsabilidad del Estado porque entonces fue un accidente. Sí, en la lógica del accidente, pero al final, ¿qué es lo que deriva o qué es lo que lleva a que estas personas busquen estas otras formas, otras rutas para llegar a los Estados Unidos? Precisamente el endurecimiento de una política migratoria al sur del país y la ausencia de una política de atención humanitaria al norte.
Entonces, digamos, tenemos crisis al sur y al norte que no están siendo atendidas. Ya se va a revisar desde el Senado la política migratoria. Me parece que no, nunca es tarde, pero llevamos 3 años ya con este gobierno y pues ha dado bandazos, por decirlo mismo, por decirlo menos, en esta lógica de la política migratoria, ¿no? Uno de los temas, y lo conecto aquí con otro de los temas que me han quedado pendientes, pero ya no nos va a dar tiempo, el tema del corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Uno de los planes que se tiene en ese corredor interoceánico es hacer grandes campos de inversión, digamos, como grandes sectores, como de maquiladoras, para que las personas que llegan del sur de México, de Centroamérica principalmente, encuentren, entre comillas, trabajo en el Istmo de Tehuantepec y eviten continuar su ruta hacia el norte del país. Me parece que esa es una lógica igual, puede funcionar en 5 años, 8, 10 años, probablemente. Se está haciendo una inversión, pues hay que le invierta, ¿no? Pero la atención, la crisis es hoy, la crisis humanitaria es hoy. Ya están poniendo en la pantalla, gracias a los compañeros de la producción, que están colocando justo este cartón que yo hacía referencia, que insisto, me parece que era un cartón muy duro, pero sí responde a esta política migratoria, al endurecimiento de la política migratoria mexicana, en el sur del país, obliga a que pues los grupos de inmigrantes, las caravanas ahora estén literalmente escondiéndose en camiones, escondiéndose en trailers para evitar pues ser detenidos y ser deportados o ser recluidos en estos centros de detención de las y los migrantes, ¿no? Es lamentable, sí, el accidente, pero sí es una consecuencia de este endurecimiento de la política migratoria, de la falta de claridad y de atención sobre lo complejo de este tema. Y yo insisto, ahí el Instituto Nacional de Migración está absolutamente rebasado, la Secretaría de Gobernación también, no veo claridad por dónde vaya a avanzar. Y bueno, creo que a partir de esta crisis que se vive y del trágico accidente la semana pasada, sí se tendría que cambiar, se tendría que revisar qué es lo que está pasando con esa política migratoria, incluyendo, diría Ernesto, la participación de la Guardia Nacional en los retenes y en las detenciones de todas las caravanas migrantes. Yo no estoy seguro que sea consecuencia, David. Yo creo que más bien es una falla de la política migratoria, porque si tienes un cerco militarizado y la orden es no pasa a nadie, ¿cómo es posible que entonces se permita o se pueda que redes de tráfico de personas, de esclavitud laboral inclusive, puedan tener este tipo de movimientos? Porque no es que los migrantes se hayan subido al tráiler y les dieran aventón, no, les cobraron por llevarlos. Es una red internacional de tráfico de personas y ahí me parece que es una falla de una política migratoria que te detiene a los más pobres que no pueden pagar un viaje, aunque sean esas características, y en cambio permite que otras organizaciones de delincuencia organizada transnacionales se mantengan en operación en tu territorio. Yo lo vería de esa manera, pero ya se nos acabó el tiempo para... No, perdón que yo sí insisto en que sí es una consecuencia. ¿Por qué, Alberto? Porque una falla es un error en términos de cómo se opera, de cómo está funcionando cierta política o ciertas acciones. Aquí yo no veo un error en términos de una política, no veo una política de atención. Por eso yo digo que es una consecuencia. Y segundo es, incluso podría pensar, a ver, no está esta ausencia de política de migración presente en México, esta ausencia no es dolosa, o sea, no es intencional precisamente para seguir manteniendo todas estas otras redes de corrupción, de complicidad, de miles de millones que se mueven alrededor del tráfico de personas y de las cuales se benefician en gran parte funcionarios dedicados al tema migratorio. Entonces, ¿no? Ahí es un tema también, o sea, alguien en algún medio de comunicación, si fue el Universal o Excelsior, sacaba un gráfico de cuántas garitas o cuántos puntos de revisión tenía que haber pasado desde la frontera hasta donde fue el accidente, prácticamente en Tuxtla Gutiérrez, este tráiler, y cuando menos eran 2 de migración y 1 de la Guardia Nacional. Entonces ahí también tú dices, bueno, ¿cómo pasa un tráiler con 159 personas por estos puestos de revisión y de estas garitas? Eso forma parte de este sistema de corrupción, de lo cual se benefician muchas de las personas encargadas ahora, pues, de diseñar la política migratoria ausente en México. Y otro tema que decían aquí en el chat, perdón, nada más decían, ¿cómo es posible que se le aumente el presupuesto a Notimex y no se le aumente a la Comar, digamos, colocando el tema de la mañana con este otro tema, ¿no? Sí. Perdón, Ernesto, nada más una puntualización. Esa publicación a que te refieres debe estar equivocada.
porque ese tráiler salió de San Cristóbal de las Casas. Los migrantes llegaron por otras vías y de San Cristóbal hacia Tuxtla creo que nada más habría un puesto de revisión. Un puesto, solo hay un puesto de migración. No, son 3 puestos que tendría que haber pasado, y lo digo porque viví ahí 20 años y conozco bien cómo cómo ha funcionado y cómo sigue funcionando, que es el puesto de San Cristóbal, que es el puesto de Chiapa de Corzo y es el puesto de Tuxtla, que sale cuando sales de Tuxtla. Son 3 y que pues sorprende que efectivamente, por eso también retomando el artículo de Alejandro Saldaña, pues cuando dice el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, declara: es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ningún puesto de revisión que se tiene para el rescate de migrantes. Y cerraría también dándole este ángulo también más estructural en lo que toca a las decisiones del Ejecutivo, en lo que toca a las políticas migratorias. ¿Por qué las personas de otros países, en este caso de Centroamérica o de Cuba, de donde usted quiera, que van a entrar a nuestro país, tienen que entrar clandestinamente y tienen que esconderse en este tipo de trailers? Pues por una política migratoria, porque de otra manera no tienen esta posibilidad de pasar. Y por el otro están las caravanas, que ese es otro tema, ¿no? Pero finalmente pues son los elementos que hay que colocar en la mesa, porque allá también te están haciendo por ahí alguna crítica en el chat, David Peña, diciendo sí, pues ahora resulta que cualquier decisión que toma el presidente es culpa de él, y toda tragedia que suceda es culpa de una decisión presidencial. Pues que es válido que la audiencia pues lo coloque y lo diga. Nada más dejaría ese último elemento ahí para que tú puedas responder, David. No, yo por eso insistía mucho en varias de las opiniones que me dan la oportunidad de tener en este bonito espacio, ¿verdad? En este bonito lugar, de Andrés Manuel Izar. O sea, yo no estoy haciendo responsable al presidente de esta tragedia, ¿no? Hay muchas instituciones, entre ellas la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, que son los que tienen que diseñar la política. El presidente puede tener acuerdos con Biden o puede tener acuerdos con Trudeau en términos de los países, digamos, ¿no? De los acuerdos que se tienen de llevar, rebasa incluso la política que pueda tener el Instituto Nacional de Migración, desde luego. Pero a partir de esas decisiones que se toman desde la cúpula presidencial, desde el liderazgo presidencial, se tiene que instrumentar la política a nivel de terreno. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Yo les decía, y aquí apostaba, lástima que el magistrado ya se fue, y les decía, la política que va a tener el gobierno mexicano frente a estas nuevas caravanas que empezaron hace 3 semanas, un mes, va a ser diferente a la que vimos cuando estaba la Guardia Nacional golpeándolos y deteniéndolos. Y hasta cierto punto ha sido diferente. La gente puede cuestionar o no, pero ha sido diferente. Ya no estamos viendo estas escenas que vimos hace 1 mes y medio o 2 meses de la Guardia Nacional persiguiendo, pateando a migrantes, golpeándolos en el piso. Se ha hecho se ha implementado una intervención diferenciada para contener, digamos, o para ir desarticulando estas caravanas. Hoy llegó a la Ciudad de México una de estas grandes caravanas, se están estableciendo los centros de atención, se va a establecer, creo que no sé si igual ahí en la Magdalena Michuca, un centro de atención, digamos, para el tema de salud, para el tema de alimentación, de los flujos de las caravanas migratorias, y se les va, cuando menos de entrada, a garantizar que presenten sus solicitudes ante la Comar, que era una de las banderas que traían precisamente estas caravanas. Entonces, bueno, ahí vamos a regresar otra vez al bucle, donde va a ser complicado salir, pero bueno, la política aquí, cuando menos de hace 2 meses para acá, ya no es esta política de golpes, represión, detenciones, está variando un poco, y yo, digamos, pensaría que esa lógica de variar la política migratoria, pues vaya en este mismo sentido, ¿no? No es faltar a los acuerdos que están con Estados Unidos, pero tener una política de atención humanitaria, de atención integral, que además es un compromiso mexicano a nivel internacional. Tampoco es una concesión o un regalo que se les está haciendo a las personas que están en esta condición de migración. Insistimos, una condición de migración forzada por pobreza, por violencia, por discriminación, y que enfrentan en su trayecto hacia los Estados Unidos
pobreza, marginación y discriminación. Ojalá que esto pueda ir poco a poco cambiando y que, bueno, las comparecencias de la gente del Instituto Nacional de Migración ante la Cámara de Diputados o senadores, pues ayude también a cuestionar estas políticas y a cambiarlas. Pues sí, la verdad que es un tema amplísimo y ya se nos acabó el tiempo. Yo me quedo picado porque este tema es uno que he trabajado hace muchos años, pero bueno, pues sí, ya nos colgamos. Gracias, David, de mi parte, gracias. Gracias, mi querido Maxi Abogado, David Peña. Nos Listo. vemos el jueves. Un abrazo. Nos vemos el jueves. Listo. Abrazos. Gracias a todos. Saludos. Suerte, hasta luego. Bailoncito.